Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad, me he quedado fascinado de escuchar las ponencias, escuchar a los colegas hablando acerca del cáncer de mama. Me encantó y me quedo con una frase que decía uno de los conferencistas: nosotros entendemos, conocemos las recomendaciones internacionales, sin embargo, hay un grupo de pacientes que suelen tener un riesgo más elevado y nosotros adaptamos entonces nuestras prácticas profesionales a ese grupo de pacientes. Eso me gustó mucho porque habla mucho de lo que es esto de la medicina personalizada. Y yo creo que es importante en nuestra práctica profesional entender que las guías son, sí, guías de manejo. Sin embargo, cada caso, cada paciente debe ser personalizado. Yo creo que eso es algo importante. Entonces, para sintetizar un poquito, vamos a empezar a hablar hoy acerca de prevención. Primero que todo, agradecido al Health Training Institute por su invitación. La verdad me llena mucho de regocijo y estar en presencia de varios representantes internacionales de lo que es la medicina y lo que buscamos siempre, que es la continua educación o educación continua en nuestra carrera para dar una mejor herramienta de tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, yo en lo personal me encanta la prevención. Yo soy oncólogo de profesión, hice mastología avanzada, hemos hecho muchos entrenamientos a lo largo de nuestra carrera en la medicina. Y la verdad, siempre decía yo cuando este tema del cáncer llegó a mi vida, fue muy tempranamente. Un hermano que desarrolló la enfermedad, posteriormente mi padre, abuelo también. Entonces, tengo muchos antecedentes de cáncer y yo me imagino que muchos de los que estamos escuchando la conferencia también han tenido algún familiar o alguna persona. Y la verdad es que la palabra en sí da miedo pensar ser tú la persona a la que te puede dar esta enfermedad. Y empecé entonces a estudiar la medicina como la mayoría de nosotros, enfocándonos en los temas de tratamiento, detección temprana, los últimos tratamientos. Nosotros fuimos entrenados para técnicas mínimamente invasivas, cirugía robótica, y por más que hacíamos entonces estos procedimientos, a veces cirugías 4, 6, 8 horas, siempre llegaba este paciente, ¿no? Este paciente que lamentablemente la enfermedad estaba un poquito más avanzada, eh, que no podíamos, digamos, curarlo como queríamos curarlo, o que la enfermedad progresaba. Y me sentía yo un poquito frustrado en el campo de la oncología quirúrgica porque decía yo, quiero curarlos a todos, quiero tratar de que todos salgan adelante. Y no, pues no era así. Simple y sencillamente Dios nos decía, bueno, este no es el momento o este no va a ser el paciente. Entonces, en ese andar de búsqueda de conocimiento y demás, encontramos entonces este posgrado en la Universidad de Harvard, en Boston, en la Facultad de Medicina, que se llama Medicina, el estilo de vida o Medicine Lifestyle. Básicamente es una especialidad médica ya desde el año 2014 en Estados Unidos, y es una especialidad que se dirige basada en 6 pilares, utilizando medicina basada en la evidencia, y cada uno de esos pilares representa, digamos, cuáles son las áreas de importancia en cuales nosotros como médicos debemos influir en nuestros pacientes para mejorar su estilo de vida y disminuir el riesgo tanto de la aparición como el mejoramiento de una enfermedad ya instaurada. Esta especialidad de la medicina responde entonces a múltiples causas por las cuales se genera. Una de ellas, obviamente, los altos costos de salud. Y la otra de ellas, compañeros, colegas y todo personal de salud que esté el día de hoy en esta charla, es que lamentablemente, y digo lamentablemente no en el mal sentido, simple y sencillamente porque el mundo está globalizado. Actualmente estamos en una conferencia en donde estamos conectados ciento y tantas de personas alrededor del mundo. Y así mismo como estamos ahorita mismo profesionales de la salud que han dado excelentes exposiciones, la parte lamentablemente es que muchas veces nuestra población, que son los pacientes, se ven entonces expuestos a personas que quizás no son las personas más idóneas para dar ciertas recomendaciones en salud. Y vemos este influencer en las redes sociales que dice que puedes tomar limón con vinagre y un poquito de agua en las mañanas y con eso vas a bajar de peso, y estas personas a largo plazo haciendo esto desarrollan una esofagitis que posteriormente te puede llevar entonces a enfermedad por reflujo gastroesofágico o un esófago de Barrett o un cáncer de esófago. Entonces,
este tipo de recomendaciones que son hechas por personas que quizás no tienen el conocimiento científico, que es la base de nuestro conocimiento, hace entonces esta especialidad de vital importancia en cuanto a la parte preventiva. Este mes, el mes de octubre, se celebra mucho el tema de la concienciación con respecto al cáncer de mama, también el cáncer de próstata, y la verdad yo soy muy contento de esto porque esto ha llevado, sobre todo en mi país, en Panamá, a una cultura de prevención, una cultura de estar pendiente de la enfermedad y de detectarla temprano. Entonces, el día de hoy la charla se titula así: Medicina al estilo de vida, la medicina que lo cura todo. Es muy de lo que se habla acerca de la medicina 3.0 y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Entonces, nosotros sabemos que el cáncer es una enfermedad multifactorial. Tres grandes causas de las cuales tenemos la causa del cáncer desde el punto de vista genético, la parte hereditaria, que usualmente corresponde a un número bien reducido de pacientes, solamente un 5, un 10% de los casos. Y para esto, obviamente, tenemos pruebas genéticas. Usualmente estos pacientes, nosotros tenemos ciertos red flags a la hora de la evaluación, si el paciente ha tenido antecedentes familiares de cáncer de mama en el hombre, como lo mencionaba hace un rato la compañera que estaba hablando, si hay múltiples antecedentes familiares, tanto de familiares hacia ascendencia como descendencia, o personas familiares cercanos a nosotros con un tipo similar de cáncer o de tipo de cáncer, cáncer ovario, cáncer de mama. Si hay algunas personas dentro de ese grupo de familiares ha tenido cáncer a una edad muy temprana, también se considera como un red flag. Y en este grupo de pacientes usualmente lo que hacemos son pruebas de mutación genética que nos permiten detectar si hay algún gen en específico, y considerando eso, entonces tomamos las medidas necesarias, ya sea cirugías profilácticas o tratamientos inclusive profilácticos, que eso obviamente es tema de otra conversación. También tenemos un grupo de pacientes con tendencias familiares 10 al 20%, en donde no vemos, digamos, una incidencia específica en un gen, sino que vemos múltiples genes, diferentes tipos de cánceres, leucemia por aquí, en la historia clínica vemos un tío, una hermana, un primo, que no son tan cercanos al paciente, pero que tienen un pool genético que nos llama la atención, y sabemos que en ese paciente entonces puede haber una predisposición a la enfermedad. Y tenemos entonces este grupo que llamamos esporádico, que representa un 70% de los casos, y que es un grupo en donde factores ambientales han llevado al desarrollo de la enfermedad. Este grupo es súper importante porque este es el grupo donde, siendo el mayor inclusive, donde nosotros podemos hacer más beneficio, donde podemos encontrar entonces ese paciente y decir, ven acá, mira, esto de la obesidad en tu caso, esto del cigarrillo en tu caso, esto de la falta de la actividad física. En ese grupo de pacientes nosotros podemos hacer un cambio importante, y esto no es pseudociencia ni es medicina digamos, del pasado. Esto es real medicina. Actualmente en el mundo, me imagino que muchos de ustedes lo sabrán, hay zonas que se conocen como Blue Zone, zonas azules, en donde el grupo de pacientes que se dedican, digamos, o que han dedicado su vida a diferentes estilos de vida han logrado expectativas de vida superior al índice normal mundial, con disminución en tasas de aparición de cáncer, en tasas de aparición de enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas como la diabetes. Entonces es importante tomar, digo yo, que atención, o mejor dicho, el ejemplo de estas zonas, y tratar de involucrarnos entonces en esta ola de conocimiento con respecto del punto de vista de la prevención. Entonces, para ahondar un poquito en la parte de cáncer como tal, nosotros sabemos actualmente la incidencia de ciertos tipos de cáncer, siendo mama y próstata los principales para el hombre, para el sexo masculino como el femenino. Sí es cierto que en los últimos años la incidencia, por ejemplo, en mi país, en Panamá, la incidencia del cáncer de mama ha ido aumentando en los últimos años, y por ahí nos encontramos entonces en las redes sociales o inclusive en la televisión personas que dicen comentarios como, sí es cierto, el cáncer de mama es el cáncer que más mujeres mata cada año, y todas estas cosas. Y al final digo, no es que está mal despertar ese tipo digamos, incertidumbre en la población, pero desde un punto de vista, digamos, profesional, nosotros sabemos que el cáncer de mama sí mata a muchas mujeres, pero cuando nosotros nos vamos a los números, la incidencia del cáncer de mama, por ejemplo, en mi país, 43.3 para el año 2020 por cada 100.000 habitantes, pero fíjense la mortalidad. Y esto es importante porque en los últimos años sí es cierto, el cáncer de mama y próstata ha ido aumentando en incidencia. Sí es cierto que la cantidad de muertes es mayor porque es un número mayor de pacientes, pero la mortalidad realmente en los últimos años ha ido disminuyendo. ¿Y por qué esto es importante? Porque es que tenemos un tamizaje que se está realizando adecuadamente, tanto en próstata como en mama. Estamos revisando, estamos encontrando más pacientes en etapas tempranas, más pacientes curables, más pacientes que llegan en esa etapa 1, etapa 2. En el año 2012
Eh, En el año 2012, que empezaba yo el tratamiento o mi carrera ya como oncólogo quirúrgico, veíamos estas pacientes que llegaban al hospital en etapa 3, algunas en etapa 4, de un grupo importante de pacientes, y ese número ha ido desapareciendo. Sí tenemos mayor volumen de pacientes, sí, pero en etapas más tempranas. Por eso es que estas campañas, sobre todo en las de mes de octubre, que buscan la concienciación poblacional, yo las considero de muy alto impacto y tenemos que seguir empujándolas y sobre todo no el tema, o bueno, adicional al tema de la detección temprana, que también es súper importante, también el tema de la prevención. Fíjense, por ejemplo, un ejemplo aquí, el cáncer de pulmón. Fíjense la incidencia de cáncer de pulmón para el año 2026.4. Fíjense la mortalidad de cáncer de pulmón, que llama mucho la atención, casi el 90% de los pacientes mueren entonces en esta patología que sí tiene un tamizaje, pero que lamentablemente no hemos logrado estandarizarlo como deberíamos hacerlo y es lo que se debe, digamos, impulsar. Entonces, entrando en materia, nosotros llegamos al médico, siendo un paciente, y le preguntamos al doctor, bueno, doctor, yo actualmente no tengo cáncer o alguna enfermedad X, tengo familiares que han tenido esta enfermedad o familiares que tienen esta enfermedad, estoy un poco preocupado, y yo quiero que usted me diga a mí qué debo hacer para no tener la enfermedad. Y usualmente la respuesta que nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos es fácil, solo debe hacer ejercicio en forma regular y controlar el peso. Y ya, usualmente esa respuesta es una respuesta bastante rápida y yo creo que hablo por la mayoría cuando nos sentamos a conversar aquí en la Facultad de Medicina de las diferentes partes de nuestro continente, sobre todo, nosotros vemos obviamente la importancia que nace en la parte académica y en la parte dirigida a la curación de ciertas enfermedades. Nosotros usualmente nos entrenan para reconocer qué es lo normal, qué es lo anormal y cómo curar lo anormal. Sin embargo, la parte de la prevención, digamos que queda muy suelta. En todos los capítulos siempre se habla de prevención, pero no es como lo que se enfoca. Usualmente nuestras preparaciones son hacer el médico especialista en la última molécula o en la última cirugía o en el último tratamiento para una enfermedad. Sin embargo, la parte de prevención siempre queda como por sentado y queda básicamente escrito en esta frase: hacer ejercicio de forma regular y controlar el peso. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llegar allá? ¿Cómo lo adapto a mi paciente? Y esto obviamente causa frustración entre nuestros pacientes. Entonces nace este concepto, el concepto de epigenética, que es súper importante en lo que vamos a hablar el día de hoy. Conrad Waddington lo describe ya hace muchos años y él básicamente habla que existen ciertos factores ambientales que pueden estimular ciertos genes, activándolos como inactivándolos, produciendo metilación, produciendo diferentes cambios a nivel de las histonas que promueven ese cambio molecular a nivel genético y que desarrolla o que se desarrolla entonces un fenotipo que en muchos de los casos nos lleva a producir ciertas enfermedades, entre ellas obviamente el cáncer, que es la que le quiero hablar el día de hoy. Entonces, esta especialidad, medicina del estilo de vida, lo que hace es que divide cada una de las pilares que tiene ella en diferentes subtipos o evidencias de material que podemos hacer entonces hacia cada uno de los cambios en estilo de vida que debemos hacer en nuestros pacientes. El primer pilar, que es uno de los pilares básicos, es la parte nutricional. El segundo pilar, la actividad física. El tercer pilar, el buen dormir. Cuarto pilar, evitar las sustancias tóxicas, y ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de esto. En el quinto pilar, las relaciones o interrelaciones sociales. Y en el sexto pilar, el adecuado manejo del estrés. Cada uno de esos pilares, y esto es ya algo que está muy estudiado, tiene mucha evidencia científica. Yo voy a tratar de hacer un resumen del resumen del resumen, porque obviamente ya sé que es tarde, muchos de ustedes han estado en todas las conferencias, yo solamente he compartido 4 conferencias y realmente también ya me siento cansado, así que me imagino que obviamente el conocimiento académico llega un momento que se detiene, así que vamos a tratar de hacer esto, y si alguien, por favor, y le pido acá a los que están organizando el tema de los controles, el micrófono y demás. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto, por favor, permítanle compartirla y lo podemos hacer interactivo durante la conversación, si les parece. Entonces, dice la OMS que una dieta saludable se define como un régimen alimenticio que ayuda a mantener, recuperar o mejorar la salud. Y en esta parte me voy a detener un poquito porque colegas médicos y personal de salud, nosotros ya sabíamos eso. Nosotros eso nos lo dijeron hace mucho tiempo, nos lo dijo Hipócrates. Eres lo que comes, que la medicina, que la comida sea tu medicina. No sé si se acuerdan de esa frase célebre de este filósofo y galeno griego de hace muchos años de la isla de Kos, que nos decía ya esto, y esto la OMS vuelve y lo redefine. También
la OMS y su definición hablan de un proceso automático, producto de la cultura y a la vez un acto voluntario. ¿Por qué eso es importante? Porque, por ejemplo, en esta conferencia voy a hablar mucho acerca del tema de vegetarianos, veganos y demás. Sin embargo, si actualmente yo me pongo a evitar el cáncer, es a través de una dieta vegana. Gran parte de ustedes van a cerrarme la línea y van a obviar la charla, porque obviamente nuestra cultura, siendo una cultura latinoamericana, se basa mucho en el uso de productos de origen animal. Eso no es que está mal, sin embargo, hay muchos estudios que muestran que el mayor beneficio lo podemos obtener a través de productos de origen vegetal o inclusive fruta. Entonces, de eso lo vamos a conversar un poquito más a fondo, pero se lo pongo así solamente para que entendamos un poquito la definición de la OMS y a la vez un acto voluntario que está condicionado por diversos tipos de factores que determinan una mala o buena alimentación. Entonces, yo quisiera que nosotros escogiéramos o que alguien del grupo o alguna persona, probablemente los organizadores, si nosotros vemos estas tres bebidas que están aquí, ¿cuáles escogeríamos nosotros? ¿Cuál sería la bebida, digamos, que nosotros escogeríamos entre estas tres? Están las bebidas carbonatadas, están las bebidas, estas energéticas que utilizan mucho los jóvenes, y esta bebida que está acá, que viéndola a simple vista, y esto se trata de un trick question en este caso, nosotros vemos que esto es natural, que es orgánico, y decimos, no, yo voy a escoger el, el, el jugo de naranja porque es súper nutricional. Y la verdad es que ninguna de las tres bebidas cumple con algún tipo de beneficio para nosotros. Obviamente la bebida carbonatada sabemos el alto contenido de azúcar que tiene ella y sobre todo los fosfatos que ayudan a desmineralizar los huesos, estas bebidas que producen una alta hiperosmolaridad y que hacen que nuestros riñones sufran cada vez que las consumimos. Y esta bebida de acá, que por ser natural, y eso es importante porque es algo que tenemos que transmitirle al paciente, no solamente, no solo por ser natural significa que es beneficiosa para nuestra salud. La naranja, si bien es cierto, tiene múltiples propiedades que nos ayudan, obviamente, a mejorar, tiene fibra, tiene ciertas vitaminas, antioxidantes y demás. Pero cuando nosotros hacemos estos preparados de jugo, aquí en este vaso probablemente hay unas 8 a 9 naranjas exprimidas y realmente este jugo es puro contenido de fructosa, de azúcar. Y eso no es nutricionalmente aceptable. Nosotros sabemos el efecto de la fructosa proinflamatorio en nuestro organismo. No es que la fructosa sea la mala de la película, pero el exceso de ella puede producir factores proinflamatorios que van a incidir no solamente en nuestra salud desde el punto de vista metabólico, sino inclusive en la proinflamación que a largo plazo nos puede llevar a desarrollar una enfermedad asociada al cáncer. Entonces, esto es importante recalcarlo a los pacientes porque muchas veces los pacientes caen en el tema de que lo natural o lo orgánico es lo más saludable. Y sí, es cierto la mayoría de las veces, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Entonces, tenemos que ser comedidos. Si usted se quiere tomar una naranja, comer una naranja, puede comer una naranja, pero si usted se quiere comer un jugo, el mejor jugo, la mejor bebida es el agua. Otra de las cosas también, por ejemplo, en esta diapositiva, tres tipos de carne. Y uno le pide a los pacientes, bueno, ¿cuál tipo de carne usted? Y la mayoría de los dicen, no, doctor, yo tengo cáncer y yo no, ya no como carne roja. Eso es cierto, inclusive la OMS clasifica el riesgo en las carnes rojas, sobre todo en el uso en exceso. Yo hace la palabra en exceso en las carnes rojas como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de colon. Eso nosotros lo conocemos, pero ¿qué pasa? La carne roja también tiene ciertos beneficios. Tiene vitamina B12, tiene gran cantidad de hierro, tiene muchas folatos y otras proteínas que son súper importantes, sobre todo en pacientes que requieren esta nutrición, requieren esta proteína. Nuestros pacientes oncológicos se desnutren muy rápidamente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a leer la evidencia y nuevamente me remito a la conferencia del colegio donde decía las guías existen y conocemos las guías internacionales, pero nosotros las tenemos que adaptar y en pacientes de riesgo obviamente trabajarlo de forma diferente. Entonces en este momento nosotros sabemos que ciertos pacientes, si bien es cierto, no se recomienda el exceso de las carnes rojas, sin embargo no significa que esto es Satanás o un demonio. Simple y sencillamente, nosotros podemos hacer un balance y consumir carne roja quizás una vez a la semana no va a pasar nada, tiene una buena fuente nutricional. Simple y sencillamente es conocer la evidencia y saberla interpretar adecuadamente y adaptarla a cada uno de nuestros pacientes. Muchas veces los pacientes dicen, no, doctor, yo no como carne roja, solamente como pollo. Ojo con el pollo, porque si bien es cierto, es una proteína de origen animal que tiene muchos beneficios, sin embargo, también tenemos que saber que el pollo tiene alto contenido de colesterol y grasas saturadas,
muy por encima de otras fuentes de proteína. Entonces es importante conocer estos detalles. El pescado es una carne blanca bastante, digamos, con mucho beneficio, inclusive a la hora de la cocción de él, aunque tú lo cocines en aceite, igual el pescado no va a agarrar o no se va a llenar de aceite. Sin embargo, en mi país, usualmente lo que nosotros hacemos es que le ponemos una corteza de harina y huevo para poder que lo agarre, y lo cual no está bastante bien o no está muy bien. Fíjense, por lo menos esta diapositiva, en cuanto al contenido de grasas poliinsaturadas y grasas saturadas para diferentes tipos de proteínas. Carne de res, muy baja cantidad de grasas poliinsaturadas; carne de pollo, muy baja cantidad de grasas poliinsaturadas. La mayoría de las grasas que tienen estas dos carnes son grasas saturadas. Pescado como el salmón, ya la grasa poliinsaturada es un poquito más alta. Pero fíjense esta proteína que está acá, las lentejas, los granos, la cantidad de proteína que hay en ese fruto es súper buena, y además de eso es una con grasa poliinsaturada de muy alto impacto para nuestra salud cardiovascular. Entonces, ahí es donde entra la parte, nosotros tenemos que saber hacer un balance. No todo el tiempo debemos consumir proteínas de origen animal. Algunas veces podemos, o una vez al día, podemos conseguir en nuestro plato de comida una proteína de origen vegetal, y esto obviamente va a ayudar a nuestra salud. Para un último ejemplo, entonces, en estas tres bebidas, y esta es como una invitación a recapacitar cuál de estas tres bebidas yo escogería, y sin ser hipócrita, yo diría esta del medio. El vino obviamente tiene muy buenas propiedades. De hecho, la OMS recomienda una copa de vino para las mujeres y 2 copas de vino para el hombre en las noches con las comidas, sobre todo si es un vino tinto, porque ayuda a la activación de la óxido nítrico sintasa, y además los polifenoles y ácidos que tiene, ayuda a mejorar la salud digestiva del paciente. Entonces, me parece una buena recomendación. No es como, no, doctor, yo lo que pasa es que yo no me tomé las 5 copas en la semana, así que me la tomo el fin de semana. No, no es así. Hay que esperar, obviamente, que el cuerpo lo desintoxique cada día. Pero, por ejemplo, fíjense en esta de acá, y ahora vamos a hablar un poquito más de esta, la leche. La leche usualmente se recomienda como una buena fuente de alimentación. Tiene calcio, tiene ciertas proteínas, como la caseína, que no es de tanto valor nutricional, pero existe dentro de nuestro, digamos, eh, bulco, que la leche es uno de los mejores productos nutricionales y demás. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero sí quiero que le quede aquí, porque la leche que actualmente nosotros consumimos ha cambiado un poquito en cuanto a su composición con respecto a la leche que consumíamos hace unos 20 años, por ejemplo. El agua es la alimentación universal, y el agua es el mejor alimento que existe. De hecho, mi recomendación es todas las comidas del día con agua. Si usted un día me dice, no, mira, yo llegué a la casa, estoy cansado, vi 42 pacientes en la consulta, estoy muy estresado, tengo mucho sed, tengo mucho calor y quiero tomarme una Coca-Cola, la que usted quiera, bueno, se la puede tomar, pero usted tiene que tener el conocimiento de lo que está entrando en su cuerpo. 12 gramos de azúcar asociado a todos estos fosfatos. Usted dice, bueno, me la voy a tomar, pero mañana voy a salir a caminar, mañana voy a salir a correr, o voy a tratar de evitar consumir más carbohidratos de la que ya me estoy tomando. Entonces uno mismo trata de establecer su balance. ¿Por qué pongo el agua en esta diapositiva? Y es precisamente por esta botellita que tiene aquí. Hace un ratito una compañera hablaba acerca de los parabenos, y me encantó que lo mencionara, porque de hecho los plásticos en la parte inferior tienen un triangulito que corresponde al número de veces que ha sido reciclado ese plástico. Entonces es importante conocer estas cosas, porque cada vez que un producto de origen plástico está hecho, y nosotros lo reutilizamos para beber más agua, o lo metemos en el frío, o después lo metemos en el calor, como cuando calentamos las comidas, nosotros tenemos que saber que ese producto de plástico libera ciertos productos químicos de su composición, y que la mayoría de ellos produce disrupción hormonal. Y entre esos productos están los parabenos y otros productos que producen entonces disrupción hormonal. Entonces es súper importante, porque qué bueno que la compañera lo mencionó, porque realmente esto puede causar o puede tener un impacto en nuestra salud. No sabemos por qué los pacientes hacen tiroiditis, no sabemos por qué los pacientes nos dicen que están fatigados a pesar de que tienen un sueño reparador. No sabemos este tipo de cosas, y usualmente la respuesta se encuentra en este tipo de compuestos que muchas veces no lo conocemos y que lo metemos en nuestro cuerpo sin saber. Entonces, Harvard crea un plato, digamos, nutricional, que involucra múltiples, digamos, componentes, y que no solamente se reserva para aquellos pacientes vegetarianos. Hay
mucha evidencia científica que marca que la dieta vegana tiene mucho beneficio en cuanto a la salud cardiovascular, en cuanto a la salud metabólica y obviamente también en el cáncer. Sin embargo, hay otros tipos de dietas que también tienen estos beneficios. Y por ejemplo, la Universidad de Harvard crea su plato que se llama plato Harvard, lo pueden buscar en Google si quieren. Y este plato básicamente, o si se dan cuenta, es un plato muy parecido a nuestra comida actual, nuestra comida latinoamericana. Sin embargo, sí hay un cambio en cuanto a las proporciones. La cantidad de vegetales es una proporción un poquito más grande, proteínas, y ellos recomiendan proteínas saludables. ¿Cuáles proteínas? Proteínas de origen vegetal, como las que mencionamos hace un rato, la lenteja, el mismo arroz, los granos, ciertas pastas que tengan el grano completo, que no sean pastas de estas que son procesadas. Sí podemos escoger, obviamente, carnes procesadas, pero en carnes rojas y demás, pero tratar de que sea la menor cantidad dentro de nuestras dietas. Ese es el pilar número uno y es un resumen muy por encima de lo que representa él. Obviamente, esta es una charla que deberíamos tener de mucho, mucho tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más corta. Y el segundo pilar súper importante del cual vamos a hablar el día de hoy es el ejercicio físico. ¿Por qué nosotros nos ejercitamos? Hay múltiples causas por las cuales nos ejercitamos: la salud, imagen corporal, autoestima, obesidad, energía, concentración, reposo. Y yo les voy a hablar hoy específicamente de esta causa, que es esta pequeña celulita que tenemos aquí al frente que se llama célula NK o Natural Killer. Actualmente los tratamientos en oncología se han empezado a vertir sus esfuerzos en cuanto a la inmunoterapia. La inmunoterapia es una terapia en la cual básicamente nosotros despertamos nuestro sistema inmune o hacemos que nuestro sistema inmune pueda reconocer las células malignas. Hay otras terapias como las terapias dirigidas a enfrentarse en contra de ciertas enfermedades relacionadas al sistema límbico, al sistema linfático, y que usualmente se ven en relación con el sistema inmune. Usualmente el cáncer tiene la capacidad de secretar ciertos factores o de sobreexpresar ciertos factores que hacen que el sistema inmune no reconozca su condición de una célula anormal. ¿Qué hace la inmunoterapia? Básicamente reconoce o ayuda a que la célula del sistema inmune reconozca entonces esta célula como inadecuada y esta célula de nuestra inmunidad innata empieza a matar básicamente o a atacar a esta célula maligna. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo que queremos es que la persona no llegue a desarrollar cáncer. Y para eso entonces hay múltiples estudios que hablan acerca de cómo el ejercicio o actividad física promueve el estímulo de los linfocitos T y de células natural killer dentro de nuestro organismo. Catecolaminas como epinefrinas, el lactato, ya se ha visto que promueven la actividad natural de las células natural killer y mantienen nuestro sistema inmune activo. Desde que nosotros somos pequeños, desde que salimos del vientre de nuestra madre, nuestras células NK o inmunidad innata, básicamente nos mantiene libres de virus, de bacterias y de ciertas células cuyo comportamiento no es el adecuado. Y esto promueve obviamente la salud de nosotros, la salud como seres humanos. Sin embargo, con el paso de los años, procesos de envejecimiento, preservantes en la comida, estímulos hormonales, nitratos, nitritos y demás factores, básicamente, y obesidad, obviamente, que de hecho es la siguiente diapositiva. La obesidad, aparte de esto, hace una inactivación de las células NK y también los mismos adipocitos secretan factores proinflamatorios que llevan a estimulación celular y que pueden llevar entonces al desarrollo de cáncer. Entonces, por un lado, sabemos ya que la obesidad es un factor de riesgo para la enfermedad maligna, además del hiperinsulinismo que también produce la obesidad, y también es un factor depresor de nuestro sistema inmune, que es nuestra primera línea de defensa contra el cáncer. Entonces, ¿por qué nos ejercitamos? Para mantener nuestro sistema inmune activo. ¿Cómo se lo expresamos al paciente? ¿Cómo se lo decimos al paciente? La actividad física no es lo mismo que el ejercicio. La actividad física es lo mínimo requerido o el estándar que debemos requerir cada semana. Lo que recomienda la OMS es alrededor de 300 minutos a la semana de actividad física. Esos 300 minutos son divididos diariamente y representan entre 25 a 30 minutos al día. Esa actividad física no tiene que ser seguida,
Puede ser escalonada, subir y bajar una escalera, estacionar el carro un poquito más lejos donde nosotros nos ubicamos para poder caminar esos 5 minutos, regresar nuevamente 5 minutos, en la noche pasear al perro 5 minutos más. Y vamos contabilizando la actividad física durante el día hasta cumplir los 30 minutos que debemos realizar cada día. De ahí, si aparte usted quiere ir al gimnasio, aparte usted quiere jugar algún deporte, si usted quiere hacer aeróbico, si usted quiere hacer alguna otra actividad, lo puede hacer. Pero lo mínimo diario deben ser 30 minutos, incluido nuestra rutina diaria, subiendo, bajando escaleras, caminando un poquito de más y tratando de contabilizar a lo largo del día porque no tiene que ser de seguido. Tercer pilar, manejo del estrés. ¿Y por qué nosotros decimos que el estrés es importante? El estrés es importante porque ya hay estudios que muestran cómo el estrés afecta nuestros niveles de cortisol. Y ya creo que aquí varias veces lo han mencionado, el hipercortisolismo crónico induce múltiples efectos en nuestro cuerpo. Entre estos efectos está la hipertensión arterial, la dislipidemia, la prediabetes o los errores del metabolismo de los carbohidratos. Y en el caso de nosotros, y en el caso mío, obviamente, que es lo que más veo, es el cáncer. Entonces, el tema del hipercortisolismo, si usted me lo preguntan a mí, o usualmente me lo preguntan los pacientes, doctor, ¿el estrés da cáncer? Yo digo, no, el estrés no da cáncer. Pero el estrés es como un campo de riego para que se pueda producir el cáncer. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo hipercortisolismo, mi sistema inmune va a disminuir su actividad. Y si mi sistema inmune disminuye su actividad, muy probablemente una célula que presenta un error no va a poder ser exterminada nuevamente por las células NK, que las que hablamos hace un rato. Y además de esto, el hipercortisolismo promueve un estado proinflamatorio en nuestra sangre, que promueve entonces proliferación celular, la creación de pólipos, de nódulos en la tiroides, nódulos en el intestino, que básicamente pueden llevar a esta respuesta a hiperplasia, atipia, metaplasia y demás que desencadenan entonces la enfermedad cáncer. Quinto pilar, el dormir. Y esto es súper importante porque nosotros, por ejemplo, vemos esta habitación que tenemos en la diapositiva y decimos, wow, qué habitación, tremenda vista y tal. Y esto es una de las peores habitaciones donde nuestro cerebro podemos dormir. Nuestro descanso está basado, y estos son mecanismos ya evolutivos, en donde tiene que tener tres características primordiales. La primera debe ser totalmente oscura, la segunda debe ser callada y la tercera debe ser fría, cuanto entre 18 a 21 grados centígrados, usualmente es lo que se recomienda. ¿Por qué? Porque es lo que simula lo que en algún momento desde el punto de vista evolutivo nos permitió evolucionar y fue las cavernas. Nosotros durante nuestro sueño tenemos dos fases primordiales, que es la fase REM y la fase no REM. En la fase REM, que es la fase de movimientos oculares rápidos, es la fase de sueño profundo, donde se secretan entonces múltiples hormonas de reparación celular, entre ellas una de las más importantes que es la melatonina. La hormona de reparación por excelencia tiene múltiples factores que se asocian a reparación celular. Y ya le digo, esto es algo que ya ha sido estudiado, la deprivación de sueño, cómo es respuesta dosis con respecto al desarrollo de cáncer en múltiples sociedades internacionales relacionadas al sueño. Y es que la melatonina sigue teniendo un rol central. Algunas personas dicen, no pasa nada, yo me tomo mi melatonina en la noche como antioxidante. Y sí, te va a ayudar a inducir el sueño, te va a ayudar a dormir, sin embargo, no es lo mismo que el efecto de la melatonina endógena. Por eso es importante conocer y tener un poquito de claro cómo es la higiene del sueño. Por ejemplo, nuestro cuarto no debe tener luces blancas, debe tener luces tenues, luces amarillas, tenues. Dentro de nuestra habitación no debemos tener televisión. ¿Por qué? Porque hay estudios que muestran que el espectro de luz azul hace ciertos cambios dentro de nuestro cerebro que lo mantiene activo. Usualmente lo que se dice es que por cada 30 minutos de uso de una pantalla luminosa, nuestro cerebro se mantiene activo hasta 4 horas. Eso ya está estudiado, ya lo hemos visto. Y no solamente nuestro cerebro, nuestro tracto gastrointestinal, nuestro corazón que mantiene la presión arterial elevada y nuestro hígado. Por ejemplo, usted llega a la casa después de un día arduo de trabajo, se sienta a ver la televisión con su esposa, ven una película y a las 10 de la noche dice, oye, mira, vamos a dormir ya, que se acabó la película y tal. Bueno, si lo último que usted hizo 30 minutos antes de dormir fue ver una pantalla luminosa o el celular, peor aún, que ahorita le voy a comentar por qué, una pantalla luminosa, su cerebro va a estar despierto a las 4 horas. Entonces, si usted se durmió a las 10 de la mañana, usted realmente se va a dormir a las 2 de la mañana. Y realmente, si usted se tiene que levantar a las 6 de la mañana para seguir su jornada del nuevo día, usted realmente descansó 4 horas.
con ello la secreción de melatonina en la fase REM es muy corta y vamos a empezar a envejecer más rápido, no vamos a tener chance de que nuestro cuerpo se repare durante el sueño. Lo recomendado, 7 a 9 horas de sueño, usualmente deben ser para que se pueda dividir en una fase REM de aproximadamente un 60% y un 40% de fase no REM. Entonces esto es importante. ¿Por qué mencionaba hace un rato el celular? Porque es que el celular no solamente tiene el estímulo de la pantalla luminosa, sino que el celular también cumple con otras funciones motrices, de lenguaje, física y cognitiva, que permiten entonces una adicción más profunda. El cerebro se mantiene despierto más tiempo. De hecho, el scrolling, que es lo que los americanos llaman esta adicción a las endorfinas y serotonina que se libera durante ver redes sociales y todas estas cosas, produce entonces que nuestro cerebro esté despierto inclusive más tiempo de lo que la pantalla luminosa produce. Entonces, tenemos que tener importante cuidado con esto. Mi recomendación, antes de dormir, por lo menos 30 minutos antes, un buen libro, una revista, tratar de estimular la actividad cerebral de la corteza prefrontal sin necesidad entonces de estimulación a través de una pantalla luminosa. Y eso logra relajar tu cerebro y prepararte entonces para la relajación del sueño y que tengas un sueño entonces reparador realmente. Uso y abuso de ciertas sustancias, aquí usualmente lo de siempre, ¿no? El cigarrillo, el alcohol, sabemos que tiene un efecto sinérgico y sí, yo estoy 100% de acuerdo con eso, pero muchas veces nosotros dejamos pasar ciertos tóxicos que están en nuestros usos diarios y que muchas veces no vemos. Hace un ratito conversábamos lo de la leche de vaca, los que tienen granja y los que saben de ganadería, sabemos que una vaca normalmente con su cordero, con su ternero, perdón, produce alrededor de entre 10 a 15 litros de leche al día para la alimentación del terreno. Tiene que tener buen pasto, tiene que tener bastante hidratación o buena agua, sin sequía en esa época. Sin embargo, en la industria actual de la leche, y me remito a las pruebas, nosotros sabemos que ni siquiera necesitamos el terreno. Nosotros estimulamos un embarazo artificial en la vaca a través del estímulo con prolactina, con hormona uteroplacentaria, estradiol, progesterona, y además de eso, este animal que tiene una ubre usualmente más grande y es modificado genéticamente para producir leche con más ubre, nosotros, y como está obviamente todo el día en trabajo las ubres, nosotros además de eso colocamos entonces ciertos antibióticos para evitar que el animal entre en una mastitis y obviamente no poder o tener esa complicación y no poder utilizar el animal en el tiempo que lo vamos a utilizar. Entonces, todos estos productos y metabolitos y subproductos del metabolismo de este animal van a pasar a su hígado, van a hacer un efecto de primer paso, van a hacer su efecto dentro del animal, que es obviamente prevenir una infección, y van a desecharse posteriormente a través de la orina, a través de las heces y a través de la leche del animal, que va a llegar a nuestras casas en forma de yogur, en forma de leche, en forma de queso y múltiples derivados lácteos. Entonces, el tema aquí es no ser, digamos, extremista o amarillista y decir, no, ya más nunca voy a tomar leche, pero nosotros tenemos que saber esta información, nosotros tenemos que saber qué le estamos recomendando a nuestros pacientes, nosotros tenemos que saber qué le estamos dando a nuestros hijos. Y aquí aparte un caso muy personal con mi hija más grande, que a los 7 años empezó con una pubertad precoz, no sabíamos qué era lo que estaba pasando y al final cuando la llevábamos un endocrinólogo pediatra tuvimos que darle un tratamiento para detener la pubertad precoz a sabiendas de los riesgos que existen en una paciente que experimenta pubertad precoz, los cierres de diáfisis temprana, obviamente el cáncer de mama por el sobreestímulo hormonal por más tiempo, y al final, ¿qué era? Mi hija tomaba leche en la mañana, en el almuerzo y en la noche, sobre todo antes de dormir, porque ella simple y sencillamente le gustaba el sabor de esto y no sabíamos lo que nos estaba pasando. Entonces, importante, sobre todo nosotros como médicos y los que tenemos familia, que sabemos la importancia que tienen nuestros hijos, saber lo que le estamos dando, estos productos que vienen muchas veces de otros países, no voy a decir país, pero otros países que traen dentro de sus componentes cosméticos que tienen mercurio, cosméticos que tienen plomo y que muchas veces son utilizados por nuestros niños y no sabemos. Hace algunos meses atrás en NBC salió un tema con respecto a la fórmula de este champú que se retiraba del mercado temporalmente porque tenía un componente benzoato de sodio que usualmente se considera un componente bastante estable. Sin embargo, en la presencia de vitamina C, este componente hace la liberación de un grupo de benceno y lo cual nosotros sabemos cuál es el efecto del benceno en nuestro cuerpo. Monoglutamato sódico, Red 40, todas estas cosas que se encuentran en estos productos que nosotros le damos snacks o chips de nuestros hijos. El teflón, el ácido perclorotanoico que se utiliza como pegamento para adherir el teflón al metal y su efecto
dentro de nuestra salud como un químico eterno que entra en nuestro cuerpo y no se va. Ciertos productos de los bloqueadores celulares, los aceites hervidos, etcétera, 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 etcétera. Son muchas cantidades de sustancias. Aquí nos podemos quedar conversando toda la noche de esto. No es la idea, pero lo importante es que nosotros empecemos a evaluar esto. Nosotros tenemos herramientas tecnológicas actualmente que no teníamos hace 10, 15 años. Nosotros tenemos el Google, tenemos el ChatGPT. Usted le toma una foto a los ingredientes de cualquier producto que usted va a comprar para su casa y le pregunta al ChatGPT, oye, de estos productos que tú ves aquí, ¿hay alguna evidencia científica? ¿Alguno me puede hacer daño a mi familia? Y él te va a hacer un resumen completo con evidencia, si quieres, tipo A, de todos los componentes y te va a decir si es o no es beneficio. Entonces, empecemos a evaluar empecemos a ver los preservantes en la comida, empecemos a ver los embutidos, lo que tienen nitrato, o empecemos a revisar todas estas cosas porque tanto a nuestros pacientes como a nuestra casa tenemos que tratar de evitarlos para disminuir este riesgo de enfermedades y obviamente el cáncer, ¿no? Fíjense, este comunicado en el 1990 la FDA encuentra entonces el benzoato y sus productos, cómo hacen, digamos, reacción con el ácido ascórbico. Y para el año 2000, entonces, 2006, se decide retirar de la fórmula de Coca-Cola y Pepsi-Cola y otros productos que no han retirado. Eso es importante que nosotros lo revisemos a la hora que utilizamos estos productos. Fíjense, el ácido perclorotanoico, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, cáncer de riñón, perdón, de próstata, de testículos, linfoma, ovario. Entonces, estos productos están ahí. Simple y sencillamente la información muchas veces nosotros no la vemos. Relaciones interpersonales es uno de los últimos pilares y es súper importante. ¿Por qué? Porque el estímulo de relación interpersonal permite un estímulo endorfínico que mantiene entonces nuestro sistema hormonal activo, nuestro sistema retículo endotelial y además de esto nuestro sistema inmune en una mejor salud. El estímulo cortisol, catecolaminas, que es lo que mantiene nuestro estrés y demás activado, es usualmente contrarrestado por el estímulo de dopamina, serotonina, que producen las actividades interpersonales. Por eso nosotros alentamos a nuestros pacientes, sobre todo a nuestros pacientes con cáncer, a que deben establecer un grupo de apoyo o unirse a un grupo de apoyo, tanto con familiares como amigos cercanos, para poder atravesar obviamente lo que es la enfermedad de cáncer de una forma adecuada. Ya para terminar, entonces, tenemos evidencia científica. Hace un ratito le comentaba acerca de las Blue Zone, 50-70% de disminución en el riesgo de cáncer y otras enfermedades, no solamente el cáncer. Harvard, OMS ya respalda la evidencia que existe en medicina del estilo de vida. El enfoque integral es básicamente cuerpo, mente y el entorno, y lo que buscamos entonces es prevenir enfermedades. Si es cierto, colegas médicos, que estamos conectados la noche de hoy, nosotros tenemos que saber cómo combatir la enfermedad, nosotros tenemos que saber cómo curar las enfermedades, nosotros tenemos que saber la mejor medicina, tenemos que saber la mejor cirugía, tenemos que saber todas estas cosas, pero también tenemos que dedicarnos parte de nosotros a la prevención. Y la medicina del estilo de vida creo que es la herramienta científica adecuada para lograr esto. Yo he desarrollado un plan que aplico a mis pacientes con los conocimientos que adquirimos en la Universidad de Harvard. Este plan se llama SAFE, seguimiento activo frente a la enfermedad, y básicamente lo que hacemos es que entrenamos al paciente sobreviviente de cáncer y a los familiares en esto para que ellos también tengan esta herramienta y obviamente disminuir el riesgo de la recurrencia. Este año, apenas en julio, el ASSO o la American Society of Clinical Oncology publica un estudio en donde ellos comparan un grupo de pacientes sobrevivientes de cáncer de colon y que se les brinda un programa de ejercicios estructurados versus un grupo de pacientes al cual no se le brindaba ese programa de ejercicios estructurados, y se encuentra una diferencia estadísticamente significativa en supervivencia global y recurrencia en el grupo de pacientes que hace un ejercicio estructurado, siendo superior al grupo de pacientes que no lo hace. Entonces, esto sí es realmente medicina basada en la evidencia. Y nosotros tenemos que empezar a empujar que nuestros pacientes lo hagan. No es solamente el paciente llega a tu consulta, sobreviviente de cáncer de mama, le hacemos su referencia para su mamografía en 6 meses o en un año y que regrese el paciente solamente obeso, el paciente con una mala alimentación, el paciente que no está durmiendo adecuadamente, que no maneja bien el estrés. Entonces, es importante que nosotros también entendamos un poquito la parte de la prevención y empezamos a atacar entonces desde este frente, ¿no? Entonces, para terminar, mi eslogan siempre ha sido prevenir es vencer. Esta frustración que obviamente me nacía hace muchos años es algo que yo quería compartir con ustedes porque yo sé que nosotros como médicos nos tenemos que tener actualizados. Muchos de ustedes han estado aquí desde muy temprano y esto es un sacrificio que nosotros hacemos en el bien de nuestros pacientes. Y esa frustración, créanme que yo los entiendo cuando alguien me dice, Chuzo, no lo pude curar, o qué mal que esta enfermedad traté de tratarla y avanzó y se dio, tienes que mirar al paciente o los familiares
o en el peor de los casos da esa mala noticia de su familiar va a morir pronto. Esto es bien complejo y nosotros como seres humanos obviamente no dejamos de ser tocados por este sentimiento de frustración cuando queremos curarlos a todos. Ni un médico se forma para hacer daño. Todos los que estamos aquí hoy, aparte del tiempo de nuestra familia, tratando de mejorar académicamente, lo hacemos porque queremos ver mejor a nuestros pacientes. Y yo sé lo que es ese sentimiento y por eso quería traer esta exposición para ustedes el día de hoy. Aparte, y esto ya es información, voy a aprovechar obviamente la ventana para hacer un poquito de publicidad. Este es el libro que yo escribí, se llama Venciendo la Incertidumbre. Es una guía práctica para pacientes con cáncer, pacientes que tienen el diagnóstico, algunos pacientes y familiares de pacientes con cáncer, básicamente una guía, el tema de la aceptación de la enfermedad, del tema de cómo combatir la ansiedad o la incertidumbre que produce la enfermedad, también ciertos mitos de los tratamientos, temas de la dieta, temas de la nutrición, temas del cuidado y del cuidador y la importancia que tiene la salud mental del cuidador también lo exploramos en este libro. Así que se lo recomiendo para sus familiares, para pacientes. En Amazon solamente cuesta 10 balboas, en El Hombre de la Mancha sí cuesta un poquito más porque obviamente ahí ellos quitan un fee por distribuirlo. Pero lo importante de este libro, señores, es que tiene una noble causa, ya que los fondos recogidos de este libro van dirigidos a un programa que se llama Detección con Solución, que es un programa de Fundacáncer, que en mi país, Panamá, brinda evaluación, estudios y biopsias gratuitas a pacientes de escasos recursos que no tienen la capacidad de hacerse biopsias. Y Fundacáncer básicamente paga por todo y nos permite entonces referir a ese paciente a nuestro hospital público, que es el Instituto Oncológico Nacional. Así que si por favor, si tienen algún familiar o alguna persona que se lo puedan recomendar, recuerden que los fondos son utilizados para una buena causa. Y bueno, estas son mis redes sociales, Doc Anticáncer. A mí me encanta el tema de la prevención, las redes sociales, obviamente todo con base científica. Usualmente los pacientes nos preguntan muchas cosas y ahí tratamos de responderles las preguntas siempre basado en la evidencia y en medicina del estilo de vida. Así que muchas gracias a todos ustedes esta noche, colega, por escucharme, y si tienen alguna duda o algún comentario, con mucho gusto estoy aquí para todos ustedes y que tengan buenas noches.